Saludos. La vez pasada terminamos con esa realidad de que no solamente hay embrujos de la carne que engañan nuestros cinco sentidos, sino que hay embrujos espirituales que nos presentan lo que pareciera ser una verdad bíblica, una verdad que apela a nuestros sentidos, hasta apela a nuestro orgullo, a nuestra fascinación con nosotros mismos, que somos engañados en creer que estas verdades manipuladas y cubiertas y pintadas, barnizadas con mentiras y falsedades, son la misma y purísima verdad. Bueno, así me gusta comenzar directamente con el tema y espero que todos ustedes estén bien el día de hoy con sus familias. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Cada uno de ustedes tiene cargas y pruebas que llevar y el Señor está muy al tanto de ellas y está guiándoles, protegiéndoles, defendiéndoles en todo momento. De tal modo que muchas gracias por darme la oportunidad de llegar nuevamente a su pantalla, a sus hogares, y les pido encarecidamente que le den un like a este video, como también de suscribirse. Fíjense usted qué bendición que ya vamos por los 2,000 suscriptores, cuando jamás me imaginé que íbamos a llegar a los 2,000 suscriptores. Y cada uno de estos videos está teniendo una cantidad de vistas mucho más de lo que yo pensaba. Y yo creo que eso se debe a que ustedes, los que han estado viendo ya por algún tiempo, han estado dando like, porque esa es la manera como YouTube le da más y más difusión a estos videos. De tal modo que nadie piense que los Gálatas han sido los únicos hechizados por el diablo. ¿Y qué es lo que estamos leyendo acá para los que nos escuchan por primera vez? Es una conferencia de 41 conferencias que dictó el mismo reformador Martín Lutero, a quien le debemos tanto. Algunos no se dan cuenta que la reforma de Lutero impactó y cambió, modernizó todo lo que es la industria de la imprenta, de lo que es hasta la manufacturación del papel, porque sus escritos se difundían tan rápidamente y había tanta demanda por ellos, inclusive de este comentario que estamos leyendo. Se difundió tan rápidamente y la gente lo quería con tanta sed que tuvieron que inventarse nuevos métodos de formar libros, de imprimirlos, de toda la industria del papel, de la cala y la siembra y la cala de árboles para formar el papel. Todo esto revolucionó a Europa debido a la reforma de Lutero. Las tintas, que había sido tan difícil conseguir la mezcla de tintas correctas para las imprentas, se tuvieron que poner pilas para poder mantenerse al ritmo de los pedidos que llegaban, no solamente para los escritos de este manuscrito, de estas conferencias de Lutero sobre Gálatas, sino de muchos de sus otros libros, porque era un escritor prolífico. Escribía folletos y enseguida eran impresos y había que difundirlos y se regaban por Alemania y eran traducidos a otros idiomas. Todo eso se lo debemos
a este reformador. Bien, así que sigamos de tal modo que nadie piense que los Gálatas han sido los únicos hechizados por el diablo. En vez, cada cual piense que él mismo podría haber sido y todavía podría ser hechizado por él. No hay ninguno de nosotros tan fuerte que lo pueda resistir, y especialmente si lo intenta vencer con sus propias fuerzas. Job fue un hombre recto y justo, temeroso de Dios, y no había ninguno como él sobre la tierra. Pero ¿qué poder tenía contra el diablo cuando Dios retiró su mano? ¿Acaso no cayó horriblemente este justo? Por lo que este encantador no solo fue poderoso contra los Gálatas, sino que continuamente se empeña por engañar, si no a todos los hombres, a todos los que les sea posible, con sus falsas persuasiones y fantasías. Pues él es un mentiroso y padre de mentira. Y con su artificio hoy en día, como he dicho, ha hechizado a los espíritus fanáticos. Reina en ellos y los endurece tanto así que no ceden. Mucho más que cualquier yunque. Un yunque es fuerte. Es difícil que un yunque ceda a la fuerza que le pone el buey. Pues no toleran que se les enseñe, no escuchan razón alguna ni admiten las escrituras. ¿Les hace recordar de alguien? No toleran que se les enseñe. No escuchan razón alguna. Solo se esfuerzan por darle su propio toque a las escrituras que los refutan. Y esa es una señal muy clara que han sido hechizados por los embrujos del diablo. Una hermana me escribió aquí en un comentario de YouTube para decirme, pastor, mire, que yo les hablo a los dirigentes de mi iglesia, al pastor y a otros, sobre la justificación por la fe. Y ellos me contestan con la ley y la ley. No escuchan razón alguna ni admiten las escrituras. Solo se esfuerzan por darle su propio toque a las escrituras. Y ahí está el engaño, que todas estas sectas le dan su propio toque a las escrituras, no que nosotros tenemos la verdad, porque nuestra profetisa tuvo esta visión, o este cálculo de las fechas proféticas es exacto. Hasta con la matemática tratan de hacer magia. Y cuando uno les muestra que esa matemática, esa presunta matemática y esas fechas son todas acomodadas para que den a los 2300 días y acomodadas para que den a 1844, no aceptan razón alguna. El acomodo, la manipulación de las fechas, la manipulación de eventos históricos, no les convence para nada de que fueron manipulados, que todas esas fechas fueron compuestas para que pudieran dar cara por el gran error que cometieron. Esa es una señal muy clara que han sido hechizados por los embrujos del diablo, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Y entonces aquí Pablo pregunta, ¿quién os hechizó?
Un hechizo, un embrujo, tiene un originador que está siendo usado por el diablo, por el gran engañador, el gran mentiroso. Así que es una pregunta que viene muy al caso. ¿Quién os hechizó? Es una pregunta al mismo tiempo retórica, pero al mismo tiempo tiene su origen. Aquí Pablo disculpa a los Gálatas y coloca toda la culpa sobre los falsos apóstoles. Es como si dijera: veo que han caído no por voluntad propia o maldad, qué bonito, qué pastoral, sino porque el diablo ha enviado los encantadores de falsos apóstoles entre ustedes, mis hijos, para hechizarlos con su doctrina de la ley. Y hasta el día de hoy sí que son buenos encantadores. Y cuanto más avanza la tecnología, más usan la tecnología y los videos y los esquemas proféticos y las fechas. Y bueno, tanta cosa que usan para embolatar, decimos en Colombia, embolatar, enredar a los incautos. Por eso ahora piensan diferente de Cristo de lo que pensaban antes cuando escucharon el evangelio que yo predicaba. Ha debido ser muy fuerte. Para el mismo Pablo, que predicó entre los Gálatas y vio a los Gálatas abrazar el evangelio, que ahora ellos han modificado, han cambiado, han rechazado, han despreciado el evangelio que él predicó por cambio de estos falsos apóstoles, que metieron las obras de la carne, las obras de la ley, en la fórmula del evangelio. Sin embargo, mediante nuestra predicación y ahora al escribirles, nos esforzamos para quitarles el hechizo con el cual los falsos apóstoles los embrujaron y libertar a los que cayeron en la trampa. De igual manera, hoy, dice Lutero, y él está hablando, esto es 492 años atrás, de igual manera hoy concentramos todas nuestras fuerzas, blandeando la palabra de Dios contra las opiniones fanáticas de los anabaptistas y los sacramentarios. Pongan ustedes ahí donde dice anabaptistas, póngale otra denominación que termina con istas, y es lo mismo. Así luchamos para dar libertad a los que han caído en su telaraña y reducirlos a la pura doctrina de la fe, para retenerlos. Y esta nuestra labor no ha sido en vano, pues hemos reclamado a muchos de los que ellos embrujaron y los hemos librado de sus trampas, lo cual jamás hubieran logrado por sus propias fuerzas si no los hubiéramos amonestado y reclamado por la palabra de Dios. Y es cierto, en el tiempo de Lutero hubo un gran despertar por el evangelio. Mucho más grande el despertar que hubo en el tiempo de Lutero que hubo en el tiempo de Guillermo Miller. Es imposible que un hombre sea librado de los hechizos en sus sentidos, así como los padres no podían ver forma alguna sino la de una vaca antes de la oración de Macario. Asimismo, es imposible que los que han sido hechizados espiritualmente sean librados por sus propias fuerzas. Solo pueden ser librados por aquellos cuyas mentes no han caído en las trampas de esta brujería. Porque tal es la eficacia de los engaños de Satanás en los que han sido enredados, que se jactan y juran que poseen la certísima verdad.
a la vez que no pudieran estar más lejos de confesar su error. No, es que esta es la verdad, es la única verdad, y somos la iglesia remanente y tenemos el don del espíritu de profecía y tenemos la fe de Jesús y guardamos los mandamientos de Dios. Y no pueden estar más lejos de confesar su error. Han sido embrujados. Esto se llama un embrujo masivo. A pesar de nuestros esfuerzos, dice Lutero, por convencer a algunos, y especialmente a los autores principales de estas sectas, usando las escrituras, en vano es nuestra labor, pues de inmediato sacan sus interpretaciones con las que le sacan el cuerpo a las escrituras. Y eso es lo que hacen hasta el día de hoy. Eso es lo que el Instituto Bíblico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día allá en Washington, D.C., ahora yo no sé dónde es que están, si en Tacoma Park o en Silver Springs o dónde se han ido, pero andan por ahí. El adventismo siempre le saca el cuerpo a las escrituras con las interpretaciones independientes y narraciones que surgieron de las visiones de White. Las cosas no han cambiado. A pesar de nuestras advertencias, se endurecen más que nunca. No, y hacen avisos y anuncios. Ustedes los escucharán. Por ahí andan en YouTube algunos presuntos youtubistas apóstatas que salieron de la fe y pues le dan el nombre a uno. No solamente el mío, sino hay otros pastores que predican el evangelio y sin saberlo nos están haciendo propaganda, porque los hermanos van a ellos, ay pastor, dígame cuál es el nombre de esos youtubers para no escucharlos. Se endurecen más que nunca. Nunca lo hubiera creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Tan grande es el poder del diablo que puede crear una mentira y hacerla pasar por la mismísima verdad. Ahí está. El diablo puede crear una mentira y hacerla pasar por la mismísima verdad. Y es lo que ha hecho en todas las sectas. A cada una secta le da una mentira diferente. Y entonces las sectas se ponen a pelear entre ellas. Y con eso despista a todos de la cruz de Cristo. Entonces es una gran calamidad, pues quiere tomar a las conciencias acongojadas y matarlas con una gran tristeza. Se sabe transformar tan propia y perfectamente en la figura de Cristo, que los tentados de esta manera no lo pueden reconocer. Entonces no se dan cuenta y desesperados hasta se quitan la vida. El diablo los enloqueció. Pensaron como si fuera la más indiscutible verdad que eran tentados y acusados no por el diablo, sino por Cristo mismo. Y muchos hermanos adventistas sufren de este mal. Les da como si fuera una neurosis, un temor, una psicosis de que su nombre ya llegó al juicio investigador y ellos no estuvieron listos porque no pagaron el diezmo ese mes. Pastor, tengo miedo que ya fracasé en el juicio investigador porque estoy atrasado con mis diezmos y mi nombre, yo estoy seguro que mi nombre llegó ante el juicio investigador. Y Cristo no me pudo abogar porque estaba atrasado en mis diezmos o porque quebranté el sábado, porque... Tal fue lo sucedido en el año 1527 de nuestro Señor.
a ese pobre hombre, el doctor Kraus de Hall, pues dijo: he negado a Cristo y por tanto ahora él está ante su Padre y me acusa. Habiendo sido enceguecido con esta alucinación del diablo, la cual se aferró tanto a su imaginación, que no hubo exhortación, consuelo ni promesa de Dios que lo pudo desprender, por lo que desesperanzó y terminó su vida de una manera tan lamentable. Un personaje durante el tiempo de Lutero. Esa había sido una simple mentira y un hechizo del diablo. Pues el diablo quiere destruir a las almas, y si puede crear una mentira diciendo que hay un juicio investigador y que tú no sabes cuándo tu nombre va a venir, y que si tú cometes algún pecado o estás atrasado en los diezmos o estás pisoteando el sábado, comprando y haciendo tu propia voluntad el sábado, y llegó el día del juicio investigador que tú no conoces cuándo va a llegar, serás rechazado porque Cristo ya no puede hacer nada por ti y el Espíritu Santo ha cometido el pecado. Yo predicaba esas cosas. ¿Se imaginan? Yo predicaba esas cosas. Dios tenga misericordia de mí. Pero esas son las mentiras que se fabrican. Y solo el Evangelio me sacó a mí de ese hechizo, de ese embrujo. Había creído una fantasiosa definición de Cristo, sin apoyo alguno en las Escrituras. Pues la palabra de Dios despliega a Cristo no como juez, tentador ni acusador, sino como reconciliador, mediador, consolador, salvador y con un trono de gracia. El trono de gracia. Hay que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, y no es el trono de la ley, es el trono de la gracia. Alabado sea el Señor Jesús. Sin embargo, ese pobre hombre, alucinado por el diablo, no caía en cuenta. Por tanto, contrario a toda la Escritura, pensó que esta era la verosímil verdad. Cristo te acusa ante su Padre. Allí está en pie, no a tu favor, sino a tu contra. Por tanto, has sido condenado. Esta tentación no es del hombre, sino del diablo, aquel encantador que se imprime con potencia en el corazón de los tentados. Pero a nosotros que somos guiados y enseñados por otro espíritu, el Espíritu Santo, lo ilusorio es una maldita mentira y un embrujo del diablo. Es decir, todo aquel que enseña que hay un juicio en el cual Cristo no puede hacer nada por ti porque eres tan gran pecador y has rechazado la verdad y te has opuesto y así. Todo el que enseña eso ha sido embrujado y es guiado por otro espíritu. Pero a los que están bajo tal hechizo es una verdad tan cierta que no pudiera haber verdad más atinada. Y lo predican, y ahora pues tienen lo mismo, la misma tecnología que está disponible a este servidor. Pero la gente los escucha, y cuanto más los escucha, más embrujados se vuelven. Bueno, mis queridos hermanos, seguiremos adelante en el próximo tema, dando gracias a Dios por hoy, que con el arma, las herramientas de las Escrituras y del Evangelio en particular, Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha quitado ese velo, esos embrujos, esas sombras. Aunque todavía somos expuestos a caer en cualquier cosa, en cualquier embrujo, pero no nos desalentamos, porque ahora no nos vamos a creerle al diablo, sino ahora sabemos
que son mentiras ilusorias. Porque la única verdad, porque aquí el apóstol Pablo les dice, ¿quién los hechizó para no obedecer la verdad? Porque la única verdad es que Cristo vivió, murió, resucitó a tu favor y en tu lugar para darte la vida eterna. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.